Amén, hermanos. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuántas cosas nos dice el Señor en un solo versículo? ¿Cuántas cosas nos habla el Señor? Es sorprendente cómo Él utiliza las palabras para decir tantas cosas en un solo versículo. Dice primero que se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. De parte de los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo? De Israel. De los israelitas. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice la palabra que va a haber una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Más adelante ahí mismo en Apocalipsis 12 nos especifica la palabra que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, será lanzada a la tierra del cielo, será expulsado Satanás. Ahorita Satanás todavía está en el cielo, desafiando a Dios. No tiene respeto por mi Señor Dios y lo desafía constantemente. Pero va a llegar el momento que Satanás va a ser expulsado del cielo y va a ser arrojado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra, dice la palabra en Apocalipsis 2, porque ha sido lanzado fuera el acusador delante de Dios, el que acusaba a los hijos de Dios de noche y de día. Ese tiempo va a ser la gran tribulación. Pero aquí la palabra nos habla de que Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, va a contender con el dragón y sus ángeles. Miguel y sus ángeles contenderán contra el dragón y sus ángeles. ¿Y quién va a ganar? Obviamente Miguel. Miguel y sus ángeles van a ganar esa batalla y van a expulsar a Satanás y a todos los demonios que están de parte de Satanás. Van a ser lanzados a la tierra. ¿Se imaginan esa época? ¿Se imaginan ese momento? Que Satanás ya esté completamente aquí en la tierra y que todos sus demonios estén aquí también y empiecen a hacer de las suyas, a hacer maldades, a influir en la gente para que hagan cosas malas. Si de por sí ya vemos en el mundo, ¿verdad? De por sí ya vemos en nuestra ciudad, de por sí ya vemos en el mundo gente que mata con saña, gente que mata con mucha crueldad. ¿Quién influye a esa persona? Pues un demonio. Los demonios están ahí. Entonces imagínense este tiempo tan tremendo, tan terrible que va a vivir el mundo. Dice la palabra del Señor que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Lo acabo de decir. Va a ser tiempo de angustia. Si ya el mundo está viviendo tiempos de terror, ya el mundo está viviendo tiempos angustiosos, imagínense en esa época. Va a haber tiempo de angustia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, nos dice mi Señor Jesucristo mismo que
en la tribulación va a haber terror en la tierra. La estamos viviendo. Estamos viviendo terrorismo. En Europa viven apanicados totalmente, con problemas de angustia, de miedo, porque no saben si en el metro, en algún teatro, en algún estadio o en la misma calle vas caminando y ¡pum!, te explota una bomba. Tiempos de terror estamos ya viviendo en el mundo. Son señales, ¿verdad? Señales ya del momento en el que mi Señor Jesucristo venga por su iglesia. Señales ya de que vamos a empezar la tribulación. Señales ya de que vamos a empezar ese periodo que está escrito en Mateo 24. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vea lo que dice. Nunca va a haber una angustia tal en la historia de la humanidad como la que se va a vivir en ese momento. Tremendo, terrible. Pues ya va a estar Satanás aquí, ya van a estar todos sus ángeles aquí. Entonces va a ser un tiempo muy angustioso. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Hay un libro de la vida y hay muchos libros de las obras de los hombres. La palabra de Dios en Apocalipsis 20 nos habla acerca del juicio ante el trono blanco, donde mi Señor Dios abre los libros y los muertos que no hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador resucitarán en ese momento para juicio. Tiene que haber un juicio primero para que mi Señor determine a dónde va. Pero como dice la palabra en Efesios 2, por obras nadie se salva, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que diga alguien: yo compré mi salvación con tantos billones de pesos, sino es un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser levantado. Y aquí dice la palabra: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay una parte de la palabra en Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos 11, por favor. Porque en algunas partes dicen que toda la nación de Israel va a ser salva. Todos los israelitas van a ser salvos. Y no es cierto. Aquí en Romanos 11, versículo 25. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que en este momento hay corazones endurecidos en Israel, que cuando vayamos o prediquemos la palabra a algún israelita, a algún hebreo, su corazón va a estar endurecido. Pero ¿qué dice también? Que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, de los no judíos como nosotros somos gentiles, no judíos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces ese endurecimiento va a terminar.
Pero no quiere decir que todos los israelitas vayan a ser salvos. ¿Sí? Dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay un número. Hay un número que mi Señor tiene específico. Digamos, el número 1.234.000 personas. Cuando ese último número, esa última persona acepte a Cristo como Señor y Salvador, entonces toda la plenitud de gentiles se va a cumplir. ¿Sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí nos habla de que luego todo Israel será salvo, pero aquí la palabra no nos dice que en su totalidad Israel va a ser salvo, sino que todo el que acepte a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida, por parte de los israelitas, por parte de los hebreos, será salvo. Porque Daniel 12 no lo dice. Regresemos a Daniel. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados. Libertados de su pecado, libertados de la esclavitud, libertados de muchísimas cosas. En el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, va a haber un juicio, va a haber un despertar en gloria por parte de nosotros. Vuelvo a repetir, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de Juan, vamos a ir por favor, capítulo 5, versículo 26. Amén, hermanos. Porque como el Padre tiene vida en sí misma, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. También el Señor Dios le dio autoridad para hacer juicio. Mi Señor Dios le da autoridad a Jesús, al Hijo, para establecer un juicio. ¿Cuándo se va a dar ese juicio? Cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, cuando venga el Señor en las nubes y nos levante de este mundo, va a decir: tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ahí está el juicio. El que haya vivido en la palabra, el que haya vivido en el amor de Jesucristo, el que me ama debe de andar en mis mandamientos, dice nuestro Señor. Entonces, aquí le da el Padre al Hijo la autoridad para hacer juicio. Y también le da autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos para estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, y otros para vivir
como dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en tormento y confusión perpetua. Pero alegrémonos, gocémonos, porque estamos en su palabra, estamos en su camino, estamos en su promesa de que tenemos esa herencia en los cielos, de que tenemos esa herencia en el Nuevo Testamento. Vivir con Él, estar con Él, gozarnos de su presencia, gozarnos de su amor. Debemos de vivir con esa esperanza y con ese gozo de que no falta mucho, de que estemos con Él. Regresemos a Daniel, por favor, Daniel 12. Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, ¿cuáles entendidos? Los entendidos en el TV Notas, en el TV Novelas, ¿en cuáles? Los entendidos en la palabra, los entendidos en el Señor, los que entiendan el mensaje, los que entiendan la palabra y vivan en su palabra. Resplandecerán, dice el Señor, como el resplandor del firmamento. ¿Cómo vemos el firmamento? Lleno de estrellas brillantes, de estrellas hermosas. Así vamos a resplandecer, como estrellas en el firmamento, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, no las estrellas de cine, ni las estrellas del canto, los cantantes, que son estrellas, ¿verdad? Son estrellas pero fugaces esas. Con el tiempo se van a apagar esas estrellas. Nosotros no. Nosotros somos estrellas para siempre, eternamente. Vamos a brillar como esas estrellas. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Por siempre vamos a brillar como esas estrellas. Había un corito que nuestro pastor Maltés siempre nos decía que cantáramos. ¿Se lo saben? Vamos a cantarlo. ¿Sí? 1, 2, 3. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz a algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brillemos en el lugar donde estemos. Brillemos con la luz de Cristo, no con nuestra propia luz. Nosotros no tenemos luz. Vivíamos apagados nosotros. Vivíamos completamente sin fusibles. Pero Cristo llegó a nuestra vida y fue nuestro motor. Es nuestro motor, es nuestra luz. Él puso los fusibles para que brillemos donde estemos. Poco a poco caminemos en la palabra, para que poco a poco tengamos el carácter de Cristo y nos asemejemos más a Él, nos asemejemos más al Hijo del Hombre, para que la gente se dé cuenta del brillo que tenemos y nos pregunte: ¿qué tienes tú que brillas? Y le digamos: es que Cristo vive en mi vida, Cristo vive en mi corazón, y por eso tengo esa luz. Te invito a que tú también tengas esa luz. Conoce a Cristo. Cristo te ama, dio la vida por ti. Por eso el Señor nos pide, ¿verdad? Nos pide que obedezcamos, que entendamos, que seamos fieles, para que poco a poco nos asemejemos más a Él y nos hagamos notar entre la gente. Ninguna luz, ninguna vela que se pone debajo de un almud, ¿verdad? No puede dejar de brillar, no puede dejar
de alumbrar. Es imposible. Como esa luz debemos de brillar nosotros. Vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en el orden del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Parece que estamos leyendo el periódico de mañana, ¿no? El periódico del día. Muchos correrán de aquí para allá, dice la palabra del Señor. Y la ciencia se aumentará. Estamos viviendo esa época donde la gente corre de aquí para allá, viene de aquí para allá, y vemos movimiento en la ciudad por todos lados. Los aviones que vienen y van, el metro que viene y va, los camiones, los carros, por todos lados vemos gente. Muchos correrán de aquí para allá, dice el Señor en su palabra, y la ciencia se aumentará. Estamos viendo inventos tremendos. La ciencia se aumentará. Creo que ya en Dubái ya hay carros que se dirigen solos, ya no tienen chofer. Imagínense, un carro que no trae operador, dirigido por computadora nada más. Ya existe en Dubái eso. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Ya fácilmente podemos hacer videollamadas. Con nuestro celular nosotros ya tenemos contacto con eso. Videollamadas, ya podemos ver a la otra persona del otro lado. Y eso yo lo veía en las caricaturas hace 30 años. Y eran cosas futuristas. Pero ya nos alcanzaron todas esas cosas. ¿Sí? La ciencia se aumentará. Pero ¿saben qué? También dice la palabra del Señor que la ciencia se acabará, terminará. Llegará el momento, en el día tal, del mes tal, del año tal, que ¡pum!, se termine la ciencia, se acabe la ciencia. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 8. Amén, hermanos. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Y qué dice después? Y la ciencia acabará. Y la ciencia acabará. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿En qué momento va a acabar la ciencia? Cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, venga a reinar 1000 años en esta tierra. Cuando Jesucristo se siente en Jerusalén, reinando con todos nosotros, porque todos nosotros vamos a reinar con Él en Jerusalén. Vamos a gobernar a las naciones. En ese momento la ciencia se va a acabar. Hasta ahí va a llegar, porque ya no vamos a necesitar de esas cosas. Cristo es suficiente. Con Cristo lo tenemos todo. Y va a ser su reinado. Y vamos a estar con Él. En ese momento va a acabar la ciencia. Cuando Cristo reine 1000 años en Jerusalén con nosotros. ¿Sí? Regresemos a Daniel, por favor. Versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos personajes que aparecen aquí, ¿qué son? Son ángeles que están hablando con Daniel. Dice el versículo 5: y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Son ángeles que están hablando interactuando con Daniel. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Alzó sus manos al cielo, su diestra y su siniestra, y juró por el que vive por los siglos, o sea, juró por Dios, ¿verdad? Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir que es por un año, por 2 años y por 3 años y medio el tiempo que va a suceder todo esto. ¿En qué tiempo? El tiempo de la gran tribulación. No de la tribulación, de la gran tribulación. Cristo Jesús ya levantó a la iglesia. Cristo Jesús ya arrebató a todo aquel que lo haya recibido como su Señor y Salvador de su vida y haya vivido en la voluntad del Hijo. Estos 3 años y medio se refieren a la gran tribulación, porque dice la palabra después: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión. ¿Qué es una dispersión? Una dispersión es una separación. Es una separación la dispersión. Se va a separar el pueblo israelita en los que creyeron y en los que no creyeron. ¿Sí? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Va a haber persecución. El anticristo va a perseguir a la iglesia, pero también va a perseguir al pueblo de Dios, a los israelitas, a los hebreos, los va a perseguir en la gran tribulación. Y dice mi Señor Dios que les dio las alas de la mujer. Vamos a Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis 12, versículo 14. Amén, hermanos. Amén. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como lo dice Daniel 12, lo dice también Apocalipsis: por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí obviamente la palabra nos está hablando con simbolismos. En Apocalipsis capítulo 12, la mujer representa al pueblo de Israel. La mujer representa al pueblo de Israel. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. No quiere decir que al pueblo de Israel se le van a dar unas águilas y van a volar al lugar donde mi Señor Dios tiene reservado para esconderlos de
la bestia o del anticristo, sino se refiere a la palabra de que van a irse rápido, van a huir hacia ese lugar con una rapidez que no le va a dar tiempo a la bestia de capturarlos. A eso se refiere, que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Hay un lugar reservado, un escondite, digámoslo así, que mi Señor Dios tiene preparado para el remanente de Israel. No para todo el pueblo, no para toda la nación de Israel, sino para todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, de parte de Israel. Y a ese remanente mi Señor Dios lo va a esconder por 3 años y medio del anticristo, porque el anticristo también va a ir en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Se presume, no es bíblico, pero se presume, dicen que podría ser la ciudad de Petra, el escondite, donde mi Señor Dios ponga ahí a su remanente judío cristiano. Se presume, no es bíblico, pero Petra está en Jordania, y Jordania está cerca de Israel, y Petra es una ciudad que es subterránea, Si vas en un avión, en un helicóptero, no ves la ciudad está por abajo. Podría ser un escondite perfecto para nuestros hermanos israelitas, pero solamente Dios sabe dónde es. Entonces a eso se refiere. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo Satanás, ¿verdad?, contra la mujer. Y dice la palabra, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Cristianos no judíos que viven en ese momento en la gran tribulación. Se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra los cristianos que queden en ese momento. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Regresemos a Daniel, por favor. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos para que nuestras vestiduras, nuestros atuendos estén limpios, estén emblanquecidos, no tengan manchas, no tengan nada, ni percudidos ni nada, sino que estén limpios nuestras vestiduras, llenos de justicia, llenos de amor al Señor, para que podamos ser dignos de ser levantados en el arrebatamiento. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando predicamos la palabra del Señor,
Hay veces que la gente no nos entiende. Hay veces que la gente no comprende lo que nosotros les queremos hablar, lo que les queremos decir. Están endurecidos de corazón. El pecado endurece. Y no entienden, no comprenden. Les parece locura. Como que Cristo va a venir por ti y vas a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No puede ser eso, estás loco. Como dice Pablo, el Evangelio es locura, ¿verdad? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente Israel y luego también nosotros los gentiles. ¿Sí? Primeramente el judío y después el griego, como dice la palabra en las epístolas paulinas. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si ustedes hacen la cuenta de 1290 días, son 3 años y medio también. Son 3 años y medio. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Ahorita en Israel no hay templo, pero va a haber templo. Se tiene que sentar la bestia, el anticristo, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Tiene que haber un templo, pero ahorita no lo hay. Pero ya está el templo construido aparte, ya está un bosquejo. Es más, hasta allá hay un instituto del templo. Si ustedes se meten a internet, en Google, googlean y ponen Instituto del Templo, ahí ven todas las fotografías y todas las imágenes como de rompecabezas del templo. Con la tecnología que ya vivimos, pues el templo así lo van a construir, muy rápido. En ese tiempo va a haber templo, porque se tiene que sentar ahí el anticristo, diciéndole al mundo: yo soy el Mesías, yo soy el Redentor. Y van a engañar a muchos, pero los que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor vamos a decir: ese es un falso Mesías, es el anticristo. ¿Sí? Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, dice la palabra en Oseas. Gracias a Dios tenemos el conocimiento, estamos conociendo la verdad, lo que dice el Señor en su palabra, y nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas. Y vamos a predicar más, con más ahínco a nuestra familia. Decirle: no te dejes llevar por lo que dice ese que se dice ser el Cristo. No es el Cristo, es un falso Cristo. Pero va a llegar ese momento y a muchos va a engañar. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Va a ser quitado el continuo sacrificio. El anticristo lo va a quitar. ¿Cuál es el continuo sacrificio? El sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento. En el estudio de Levítico que nosotros tenemos los lunes, hemos estado estudiando cómo se sacrificaba un cordero. En la mañana, un cordero en la tarde, los sacrificios de paz, los holocaustos, las ofrendas por el pecado, todo eso lo hemos visto. Y en el Antiguo Testamento, cuando había templo o estaba el tabernáculo, diario el sacerdote sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Ese era el continuo sacrificio. Cuando venga el anticristo, va a ser quitado el continuo sacrificio. ¿Sí? Y aquí nos da otra vez el tiempo establecido. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué me quiere decir esto? Bienaventurado el que espere y llegue a
a 1335 días. Nosotros ya no vamos a estar aquí. En la gran tribulación ya no vamos a estar aquí. Vamos a ser levantados. Pero van a haber personas a las cuales nosotros les predicamos la palabra del Señor. Y se van a dar cuenta que efectivamente el arrebatamiento se dio. Y van a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Va a haber un grupo de cristianos en la gran tribulación. Y no se van a dejar marcar por la bestia, por el anticristo. Porque va a haber una marca en la mano derecha o en la frente, para que todo el mundo venda o compre las cosas. Ahora estamos usando la tarjeta, estamos usando todo eso para comprar. Hay dinero, hay papel moneda, pero ya no va a haber papel moneda en ese momento, sino nada más un chip que se les va a poner a las personas, y con eso van a tener toda su información, como el CURP, toda tu información aquí, más tu sueldo, tu ingreso, tu dinero va a estar aquí. Y no van a poder comprar ni vender si no tienen ese chip. Impuesto por el anticristo en su gobierno global. Si un cristiano se deja marcar, se deja poner ese chip, es como si le estuvieras vendiendo tu alma al diablo. Entonces en ese tiempo los cristianos no van a aceptar la marca de la bestia, y los van a perseguir, los van a buscar para obligarlos a ponerse el sello de la bestia, y no se van a dejar. No se van a dejar. Y aquel que sea aprendido y no se deje poner el sello de la bestia, lo van a decapitar, lo dice la palabra. Pero aquí nos da luz acerca de algo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué quiere decir? 1335 días, pues son más de 1290 días, los 3 años y medio. ¿Sí? Quiere decir que son 45 días más después de esos 3 años y medio. Quiere decir que va a haber gente, hermanos en Cristo, que van a poder llegar a ese lapso, a ese tiempo en el que no se van a dejar marcar y van a vivir y van a salir victoriosos, porque al final va a venir la guerra de Armagedón y van a matar al anticristo al lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Cuando suceda eso, la gente que haya logrado escapar del anticristo y no se haya dejado marcar, va a ser bienaventurado. Así lo dice la palabra. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Va a ser bienaventurado. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermosa promesa mi Señor Dios le da a Daniel, judío noble que fue cautivo por Babilonia en su adolescencia. Experimentó el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Darío, de Ciro, y lo que le promete mi Señor Dios: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Para los que no tenemos heredad en este mundo, para los que no tenemos herencia en este mundo, tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Nuestra heredad nos espera, como a Daniel se lo prometió mi Señor Dios. Nos espera una heredad. Mi Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: me voy a preparar morada para cada uno de ustedes, para cada uno de vosotros. Esa morada también
es para cada uno de nosotros. Tenemos herencia en los cielos, una morada, un lugar donde vivir y compartir el gozo, el amor de nuestro Señor Dios. Vivamos, hermanos, en justicia, vivamos, hermanos, en santidad, obedezcamos a la palabra, obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos y vivamos con nuestras vestiduras sin corrupción, pidiéndole al Señor que nos ayude a llegar a ese día tan esperado, tan anhelado que todos nosotros nos imaginamos. El arrebato de la iglesia, el estar con Jesucristo, gozándonos de su presencia y gozando de la iglesia que nos espera. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.